Bueno, ¿qué arrojan las últimas encuestas? ¿Qué lectura hace de las mismas? ¿Qué va a pasar con las candidaturas en el Frente Amplio? Bueno, son muchos los temas también y tienen que ver con las prioridades que según él hay que empezar a poner sobre la mesa. ¿Qué rol juega la oposición? ¿Qué le parece a él que debe ser la estrategia del Frente Amplio de cara, bueno, a este nuevo escenario político? Así que ya le damos la bienvenida para, bueno, ya le enumeré unos cuantos temas Unos cuantos. de los que vamos a estar hablando en esta entrevista. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, un gusto realmente estar con ustedes, Soledad, Federico. Realmente Bueno, un gusto. el gusto es nuestro. No sé por dónde quiere empezar, ¿no? Bueno, Pero quisiera yo el tema arrancar de- por esto que es lo último, que son, bueno, lo que arrojan las encuestas, ¿verdad? Esa percepción de que quizás el Frente Amplio esté jugando su elección más difícil el próximo año. Y si usted hace efectivamente esa lectura de la situación actual. Sí, todas las elecciones son difíciles y en un país que realmente vive la política con mucha intensidad, creo que hay una situación de debate político hoy y las encuestas están reflejando eso, están reflejando una paridad entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, estabilizados más o menos en el orden del 31%, más o menos 1, que es la fotografía de hoy, de 2018, ¿no? Esto seguramente vaya a cambiar en los próximos meses, seguramente el año que viene. Pero este es el dato hoy y sin duda hay que prestarle atención. Y hay un dato interesante que arrojan las encuestas también, porque históricamente se muestra el número más importante, la cifra más elevada de personas que dicen no votaría a ninguno. Bueno, Como eso, que hay un desencanto general de la clase política también, ¿no? yo creo que ese es el tema central de reflexión, ¿no? Más allá de la disputa electoral, que es una disputa legítima, la democracia plantea estos escenarios y en particular en periodos electorales cada 5 años. Pero ese dato que usted daba me parece central, que es la desafección con la democracia, la desafección con el sistema político. Yo creo que ahí todo el sistema político tiene que reflexionar profundamente. La forma de organizar la sociedad es la política, no hay otra forma de organizar la sociedad. Y la democracia, al decir de Churchill, sería el menos malo de los sistemas, por lo menos es el menos malo, es el que preferimos realmente. Pero estamos preocupados realmente por esta distancia que se genera entre el mundo de la política y la población en general, ¿no? En definitiva. De hecho, usted dice que el Frente Amplio está llegando también un poco tarde a la hora de lanzar ¿no? candidaturas, precandidaturas también a esta altura, pero ¿qué opina sobre esa situación del Frente Amplio frente a lo que es la oposición, por ejemplo, y el juego que está haciendo? Sí, a ver, en el caso del Frente, yo he dicho en algún momento, las candidaturas son fundamentales. Lo fundamental para el Frente es el programa, ¿no? Es el partido en el país, es la fuerza política en el país que propone el debate de ideas en la sociedad. La prueba está, el único partido político en Uruguay que hoy propone un programa para discusión es el Frente Amplio. Los demás... ¿Pero no le parece que los candidatos es clave? No, por eso, son clave despacito. No, por supuesto, pero por supuesto, sin duda. Pero quiero reivindicar la importancia que tienen los programas, ¿no? Porque es también la construcción democrática. Es cómo nos gustaría construir la democracia. Sobre todo debatiendo proyectos de país. Desde luego, en las elecciones es fundamental el candidato o la candidata. Es absolutamente central. La gente vota programas, pero también vota personas que encarnan programas, pero vota personas, liderazgo político. Eso es innegable. Y ahí es donde yo pongo esa nota de decir, bueno, quizá el Frente viene un poco lento en definir cuál es el candidato. Pero va Por el para contrario, largo. las oposiciones, perdón. Va para largo, porque ayer la vicepresidenta Lucia Topolansky dijo, primero hay que definir el programa. Primero tenemos que definir el programa y tenerlo sobre la mesa y después elegir los candidatos. El Frente tiene una fuerte institucionalidad, funciona como partido político realmente, entonces tiene instancias pautadas, ¿no? Nosotros tenemos un plenario nacional ahora el 14 de octubre, que es el que le propone las candidaturas al Congreso. El Congreso Nacional del Frente Amplio se realiza el 1 y 2 de diciembre, y allí el Congreso es el que aprueba las candidaturas. Esos son los plazos estatutarios que tenemos y ese es el proceso. Ahora, es un hecho que estamos manejando nombres ya. Sí, claro. Y en el caso de las oposiciones, bueno, hay una campaña electoral desde marzo de 2015. Más o menos los candidatos ya están establecidos, no hay gran novedad, no hay novedad. Y sí creo que en este diálogo político, en esta construcción política, el Frente debería definir los candidatos lo más rápidamente posible. Pero no se bajó ya como Astori, en base a las encuestas también. Fue ¿Qué un le argumento pareció que esa manejó decisión de Astori? Astori de que no lo tengan en cuenta como candidato por
el poco respaldo que tendría popular. Lo primero que quiero decir es que causa un cierto dolor en este sentido. Astori es una gran figura en este país, ¿no? Yo creo que es uno de los principales responsables de la estabilidad política en el país, del desarrollo económico, pero también político del país. Una personalidad política enorme que ha marcado la historia política de los últimos, desde la salida de la dictadura hoy, sin duda. Entonces, que se baje, que de alguna manera se retire de la candidatura, a uno le dice, es una persona valiosísima. Por otro lado, entiendo perfectamente las razones y me parece un gesto muy digno de su parte decir, bueno, esta competencia, en esta instancia no participo, ¿no? Lo tomo como un dato. ¿Y cuál le parece a usted debería ser el papel de Mujica en estas próximas elecciones? ¿Qué papel debería jugar para usted? Mujica es un tractor fundamental, otra vez, es un líder político de primer orden, con una capacidad de diálogo con la población, de cercanía, de empatía formidable. Desde luego, Mujica cumple un rol fundamental en la campaña electoral, es un tractor, es una máquina de dialogar, de acercar gente, de ponerle sentido común a la discusión. Pero debería estar en una lista, debería estar... Pero eso depende del sector, ¿no? Y el presidente del Frente Amplio mal haría meterse en eso. Yo lo quiero militando. Será su sector el que decidirá qué lugar ocupa en la lista. Pero cree que no va a ser candidato. O sea, cree... Es que Mujica ha dicho que no. Sí. Mujica bueno, ha dicho que no. ha dejado también entrever otras posibilidades, no de primera línea, claro, ¿no? que No dijo como que no, candidato a la presidencia, pero sí deja abierta la posibilidad a la vicepresidencia o a participar. Está bien, pero estoy hablando directamente de la presidencia de la República. Mujica pero ha dicho que es no. irreversible, entonces. Entiende No, eso hay que preguntárselo a Mujica. Ahí está. Yo le creo a Mujica. Mujica dice, Se reunió no con soy él por el candidato. caso Sendik recientemente. Yo me reuní con Mujica, como me reúno permanentemente con dirigentes, para conversar una serie de temas políticos. Uno de ellos que era la situación del ex vicepresidente, ¿Y qué pero es lo no que han fue el concluido objeto de la central. situación ¿Perdón? ¿Qué conclusión llegaron de cómo debe ser el respaldo o no del Frente Amplio para con el caso Sendik, que sigue en la justicia, ¿verdad? Porque hay una bueno, pero por eso interpelación. son caminos distintos, ¿no? Uno es el camino de la justicia. Yo ahí voy a reivindicar el principio de inocencia, es un principio cardinal de derechos fundamentales. Digo porque apeló Sendik el fallo, ¿verdad? Por eso decimos que sigue en instancia judicial. Lo que se apeló fue el auto de procesamiento, que es el sometimiento de una persona a proceso, no es una condena. Claro, no tenía condena todavía. No hay condena. Y toda persona es inocente hasta que haya una sentencia firme del tribunal competente. Y eso es un principio básico, absolutamente básico, es una garantía para toda la población. Es en el terreno judicial, digamos. En el terreno político, desde luego, hay una situación planteada que hay que irla conversando. No hay mucho más para decir. Desde luego se conversa cuáles son las mejores oportunidades, pero no hay decisión ninguna. Que no llegó a tratarse por la decisión de Sendik de renunciar. En aquel sábado, claro, donde desembarcó, eso es irrumpió en la reunión y el tema quedó en nada, en definitiva, en la discusión interna del Frente Amplio por la renuncia a la vicepresidencia. Ahí está. El plenario del 9 de septiembre del año pasado, que estaba previsto, estaba acordado además entre casi la totalidad de los sectores del Frente Amplio, una determinada resolución, ante el anuncio de la presentación de la renuncia, pero la renuncia obviamente se presenta no ante el órgano partidario, sino ante los entes públicos, no se tomó resolución. ¿Y debería retomarse? Es que hay que tomar resolución, sin duda, en esta situación, como en los 14 casos que tiene pendiente de consideración el plenario del Frente Amplio en relación a dictámenes del Tribunal de Conducta ¿Uno de ellos Política. es el de Almagro? Uno de ellos es el de Almagro. ¿Qué opina de la situación de Almagro? Respecto al Tribunal de Conducta Política no tengo nada para decir porque el fallo no lo conozco. El fallo el fallo va directamente al Tribunal de Conducta, del Tribunal de Conducta Política al plenario. Ahí el presidente simple vehículo no lo conozco. Lo que sí digo en general, un secretario general de un organismo internacional debería guardar cierta compostura, ciertas reglas de juego para pronunciarse. Más allá de los contenidos, hay ciertas formas de conducirse, ciertos equilibrios y cierta, forma de conducirse que me parece que en este caso el secretario general de la OEA no está cumpliendo. Yo creo que no ha cumplido una buena función a cargo de la Secretaría General de la OEA. ¿Lo desconoce o es ¿Perdón? así? ¿Desconoce? ¿No lo reconoce en cuanto a su comportamiento o las actitudes que ha tomado? Teniendo en cuenta que fue canciller, integró el Parlamento en los gobiernos del Frente Amplio. Sorprende que un secretario general de un organismo internacional se conduzca de esa forma.
no tengo más nada que decir. Yo trabajé mucho con Almagro en el periodo pasado, cuando él era ministro de Relaciones Exteriores. He tenido un vínculo cercano con él en todo el periodo anterior, desde que está en la OEA no, pero simplemente por temas de distancia. Ahora, me parece que no es la forma de conducirse de una personalidad que implica Miranda, un cargo de jerarquía. Una de las críticas más importantes por parte de la oposición hacia el Frente Amplio viene siendo un poco también la estrategia a la hora, bueno, digamos, analizar lo que es la situación en Venezuela concretamente. Sí. Bueno, ahora también está este comité incluso que han creado en defensa de la democracia en Brasil, Sí. a propósito también de exigir la liberación de Lula da Silva. Sí. ¿Qué opina, digamos, en lo que es el posicionamiento que como gobierno están realizando frente, en primer lugar, a Venezuela y después hablemos de Brasil, que tiene la primera ronda de elecciones este domingo? Yo creo que la política exterior de Uruguay y nuestra Cancillería se ha comportado ejemplarmente en la situación de Venezuela, cumpliendo una función crítica, intentando no intervenir en asuntos internos, que me parece central, siendo crítica y convocando permanentemente al diálogo, no polarizando la situación, con una visión, creo yo, que lleva adelante el canciller Nino Noboa, en el sentido de no agudicemos una situación crítica en Venezuela, crítica, notoriamente crítica, y veamos cuáles son los mejores movimientos para posibilitar una salida democrática en Venezuela. Yo creo que en eso el Uruguay se ha comportado en forma ejemplar. ¿Pero con una qué vez tipo más de ha vuelto. resultado con esa estrategia? Porque digo, ya ahora hay 5 países que van a hacer la demanda penal, ¿verdad? A un organismo internacional. Sí, yo creo que ahí ¿Con qué resultado la estrategia de, bueno, optar por el diálogo? Es que creo que no ha empeorado la situación de Venezuela, entre otras cosas, justamente por estos llamados al diálogo, a la tranquilidad y no llamar a intervenciones militares o cosas por el estilo. Estos 5 países son 5 países de 28, que además yo querría ver exactamente cuál es la denuncia. Es una denuncia en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma, del Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional no tiene competencia para juzgar estados, no juzga estados. ¿Pero violaciones Juzga- a derechos humanos? No, pero no de estados, de personas. Es un tribunal penal. La responsabilidad penal no es de los estados, la responsabilidad penal es individual. Y el Estatuto de Roma establece que el Tribunal Penal Internacional solo tiene competencia para entender en 4 delitos, entre otros crímenes contra la humanidad, y juzga personas, no estados. O sea, yo quiero terminar de comprender cuál es esta iniciativa que toman estos 5 estados, que me parece bien que presente una denuncia que no es directamente ante la Corte, es ante un órgano de la Corte, que es la Fiscalía de la Corte es uno de los órganos de la Corte, y la Fiscalía evaluará si hay mérito para investigar o no. Pero insisto, se investiga personas, no estados. No es Venezuela eventualmente la que puede estar encausada ante la Corte Penal Internacional, sino que será fulano de tal, mengano de cual. Volviendo a la realidad nacional. Quedó Brasil pendiente, Bueno, disculpame. sí, si quiere. Ahora, a ver, la situación de Brasil es sumamente preocupante, sumamente preocupante. Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dicho, que es el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha dicho que la prisión de Lula da Silva es una prisión ilegítima. El juez encargado de la causa notoriamente incide en términos políticos. Acaba de hacer pública, qué casualidad, 5 días antes de la elección en Brasil el domingo, la delación premiada de un exministro de Economía, y lo hace en el momento. No, muestra una vez más las faltas de garantía. Pero yo me respaldo en el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el sentido de la legitimidad de la prisión. Y la preocupación central de Brasil es la deriva hacia el fascismo. Bolsonaro es expresión de fascismo. Es enormemente preocupante. Y esta es una deriva de las democracias en Occidente que no es único en Brasil. Hungría, Polonia, Italia. O sea, es un poco lo que hablábamos hoy, el desapego de la población a la política, y en particular a la política democrática, está alentando estos movimientos como el de Bolsonaro, que ya no son derecha. Notoriamente yo soy presidente de un partido de izquierda y defiendo las ideas de izquierda, que creo que son las mejores ideas para organizar la sociedad. Ahora, en el diálogo democrático, uno dialoga con la derecha, con el centro derecha, con la derecha democrática, y tendremos puntos de vista distintos, pero nos sentamos, conversamos y debatimos. Ahora, hay ciertos límites. No es aceptable el racismo, no es aceptable la xenofobia, no es aceptable la misoginia. Y eso es Bolsonaro. En caso de un Hay una triunfo- enorme preocupación por la democracia de Brasil. Enorme, enorme. En caso de un triunfo de Bolsonaro, los vínculos con Brasil podrían verse afectados, la relación inevitable que tenemos por ser
un país continente al lado de nosotros. No se puede dejar de reconocer los vínculos institucionales que se tienen de Estado a Estado y la libre determinación de los pueblos, ¿eh? Los pueblos determinan cuáles son sus gobiernos. Ahora, en términos políticos, pero es altamente preocupante. Pero políticos insisto económicos, digo, también, el comercio, en fin, ese tipo de cosas puede verse afectado. Pero, a ver, las relaciones políticas son centrales y las relaciones políticas tienen que ver también dentro de qué sistema jugamos, ¿no? Si jugamos dentro de sistemas democráticos, bueno. Ahora, yo insisto, lo que estamos viviendo hoy en Brasil es enormemente preocupante, enormemente preocupante. Y es una manifestación más de una situación que no es solo brasileña. Ahora, con lo que incide Brasil en la región y en la relación con Uruguay, lo vemos con especial preocupación. Es una deriva antidemocrática, antidemocrática. Pero no opina así del gobierno de Maduro en Venezuela. Sí. Yo creo que el gobierno de Venezuela ha hecho una deriva antidemocrática también. Ahora también lo ha hecho Guatemala, ¿no? También lo ha hecho Guatemala, que acaba de expulsar a la Comisión de Naciones Unidas, que estaba previendo situaciones de corrupción del presidente de Guatemala. Y eso no aparece en la discusión en la prensa. Y me tiene muy preocupado Guatemala, como me tuvo muy preocupado el golpe de Estado en Honduras en su momento, el golpe en Paraguay en su momento. Esta lógica antidemocrática me preocupa en todos los países, sin selecciones puntuales, con objetivos de las oposiciones de instrumentalizar situaciones antidemocráticas con fines meramente electorales en la interna local. Eso es una perversión. Ahora sí lo hago volver a las noticias locales, o a la realidad local, mejor dicho. ¿Qué es lo que más le preocupa en cuanto a, no sé llamarlo fracaso, pero de la actual gestión del gobierno, los resultados no alcanzados? ¿En qué ítems, en qué rubros? Yo creo que la mayor preocupación y el mayor objeto de ocupación en este momento es la situación de empleo. ¿Empleo más que seguridad para usted? Seguridad, a ver, los dos temas son absolutamente centrales, sin duda lo son centrales, porque además la seguridad es el marco para la realización de los derechos fundamentales. Sin un marco de seguridad no hay realización de derechos, no hay derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación. Es muy difícil, a la integridad física, ¿sí? Sin duda el tema seguridad es un tema central. Pero creo que el tema empleo también es un tema muy, muy importante. En un país donde de 2005 a hoy se crearon 300.000 puestos de trabajo, 300.000 puestos de trabajo de 2005 a hoy. En los últimos 2 años tenemos una merma en los empleos, pérdidas de empleo del orden de 35 o 40.000 puestos de empleo, que sin duda es preocupante. Pero es preocupante porque le toca a la gente en su cotidianidad. Aquí hay una situación que hay que prestarle especial atención, que es muy difícil de manejar y que exige un esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Aquí es muy importante el empresariado, los trabajadores y el gobierno. Y las instancias de negociación colectiva, de diálogo colectivo, son los lugares donde creo yo que se puede trabajar mejor en la construcción de las políticas de empleo. Estos son los desafíos. Y esta es la apuesta del Frente Amplio. Justamente el Frente Amplio y los gobiernos del Frente Amplio fueron los que restablecieron los consejos de salarios, los que generaron las instancias de diálogo, los que han fomentado estas instancias de diálogo que permitieron el crecimiento. Pero el tema de empleo es un tema... estoy seguro que quien está viendo el programa piensa en eso especialmente. Hay un fenómeno de cambio en el mundo del empleo, además, que no es menor. O sea, más allá de situaciones coyunturales relevantes, que tienen que ver con contextos regionales y mundiales, también hay un horizonte de cambio del mundo del trabajo. Está cambiando el mundo del trabajo radicalmente, radicalmente. Y hay que prestarle atención, no solo por la robotización, que sin duda es importantísima, pero también por la economía de plataformas. La economía se está moviendo en los Black Mirrors, ¿sí? Y hay que prestar atención hacia dónde va, porque la deriva, el proceso de ajuste de solo del mercado tiene costos sociales muy altos. Una vez más, la política debe conducir, ¿sí? Debe prestar atención al cambio tecnológico, que es bienvenido, por supuesto, y no es parable y además no tiene sentido. Ha mejorado la calidad de vida de la gente, pero tiene, si no es conducido, si no es controlado políticamente, tiene algunos costos sociales muy, muy altos en términos de seguridad social, de desempleo, de gente que queda al margen. Miranda, y eso es central. Ustedes hablaron de tener una estrategia de cara a las elecciones que no sea la de responder permanentemente a las críticas y agresiones de la oposición. Ahora, cuando hay una oposición que dice que el programa que usted quiere discutir del Frente Amplio en realidad está agotado y que faltan ideas y que, bueno, se nota el desgaste de estos años de gobierno. Discutámoslo. ¿Qué Discutamos el concretamente se debería entonces estar discutiendo? Discutamos el programa.
Nosotros llevamos un proceso de discusión de programa desde hace ya 10 meses, 9 meses. Lo largamos en diciembre del año pasado, reuniendo 32 unidades temáticas, más de 1000 personas discutiendo democráticamente, todo un proceso pautado. ¿Contra qué programa tengo que discutir? ¿Cuál es la contraparte de discusión de ideas? Yo quiero discutir programa. Y acepto las críticas que se pueden hacer a nuestro programa y eso está dentro de la lógica democrática. Ahora, ¿cuál es el programa alternativo que se propone? No se conoce, bueno, no existe. los candidatos, los precandidatos por lo menos han ya esbozado ideas sobre la mesa en materia de seguridad, Sí. bueno, tal vez en materia de educación. Sí, sí. Planteos hay en el Hay debate. hay planteos hechos oralmente por los candidatos, no por los partidos, y esta es otra lógica distinta. El Frente Amplio funciona como estructura de partido porque creemos en la democracia de partidos, no en la democracia de personas o de líderes que surge. Pero otra vez, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué vamos a hacer con los consejos de salarios? ¿Qué proponen en materia de negociación colectiva? ¿Sí? En materia de seguridad, que es uno de los temas que está permanentemente arriba de la mesa, ¿cuál es la línea? No hay una única opinión en las oposiciones sobre materia económica. Lo estamos viendo. El senador Larrañaga plantea un camino que ni siquiera es acompañado. Bueno, pero ¿qué dentro de plantea su el propio Frente Amplio en partido. materia de seguridad No, en de la acuerdo. situación actual que estamos viviendo? Yo creo que venimos dando pasos fuertes en materia de seguridad, ¿no? Lo que acaba de pasar ayer en algunos ataques concretos a crimen organizado, que es una de las ecuaciones más graves que tiene en materia de seguridad, ¿sí? Se propuso el cambio del Código de Proceso Penal. Está pendiente, como decía recién el fiscal Díaz, la transformación del Código Penal. Hay que seguir trabajando en materia de seguridad. Ahora, el tema de seguridad no se resuelve en un día para Pero otro. las Miranda- cifras no Yo se insisto, mejoran. ¿cuál es el proyecto A propósito alternativo? también de la discusión, No, sí mejora. del debate y de la discusión, ¿qué pasa también con las discusiones que se dan dentro del propio Frente Amplio, ¿no? Eso Bueno, es la veíamos democracia. todo el asunto de la caja militar, el convencimiento, ¿verdad?, al diputado Darío Pérez para que finalmente acompañara este proyecto que por ahora se mantiene en suspenso, además su votación. ¿Qué pasa con las diferencias también, la discusión interna del Frente Amplio? Es parte del proceso democrático. La democracia es la articulación de las diferencias. Justamente es eso. Es la Bueno, misma... pero unas ideas terminan priorizándose sobre otras, No, no, definitivamente, se porque si no, discute- como... Pero, a ver, el sistema democrático funciona. Porque tenemos desacuerdos, generamos los mecanismos para buscar los acuerdos. Eso se hace a nivel nacional, en los parlamentos, ¿sí?, donde claramente los distintos partidos no tenemos puntos de vista comunes sobre distintos temas, discutimos en las comisiones, lo discutimos en los plenos de las cámaras y adoptamos resolución por mayoría. Así funciona el sistema democrático. El Frente Amplio, por su democracia interna, funciona exactamente igual. Que a mí me gustaría que discutamos menos, que fuéramos más rápidos en algunas decisiones, estoy de acuerdo. Que me gustaría no tener planteamientos más o menos extemporáneos, ¿sí?, fuera de los procesos o de los tiempos que nos hemos dado, totalmente de acuerdo. Ahora, el proceso democrático es proceso de discusión y de acuerdos. Y en eso el Frente Amplio es la mayor garantía de cómo construye los acuerdos. Mire lo que pasó. ¿Pero es democrático aplicar disciplina partidaria? Absolutamente. Pero, ¿y es democrático aplicar disciplina legal? Yo no voto un proyecto de ley a la manera de Cerro Largo, ¿no? Hay una ley nacional que dice el uso del casco es obligatorio. Ahora, como a mí no me gusta, en mi departamento, dice el intendente, no se usa el casco. ¿Eso es democrático? El sistema democrático funciona así. Discutimos nuestros desacuerdos. Llegamos a un acuerdo y una vez que se llegó o que se llegó a una instancia de decisión, se vota por mayoría. Y la ley aprobada por mayoría la debe aceptar todo el mundo, el que la votó y el que no la votó. Ese es el sistema democrático. No es un problema de disciplina, de imponer autoritariamente. Justamente eso es lo que no hace el Frente, imponer autoritariamente una posición. Por eso discute. Ahora, una vez que se adopta la decisión, no hay más discusión. Así fue. Es que si no, la democracia no puede funcionar. No es legítimo decir, no, yo esta ley no la cumplo porque yo no estoy de acuerdo. No la voto en realidad. Es Bueno, lo que decía Darío pero es Pérez eso. en realidad. Pero las leyes internas de los partidos funcionan así. El régimen de bancada nuestro establece. La bancada discute, adopta posición. Si alguien no está de acuerdo, puede pedir libertad de acción. Debe pedirla. La pide. La bancada resuelve por 2/3. Por sí o por no. Y si resuelve que por 2/3 que debe acatarse, se acabó la discusión.
Pero es que así funcionan los regímenes democráticos. Si no hay regla de mayoría, no hay posibilidad de tomar decisiones. Mañana hay una instancia importante, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la caja militar. Sí. Es una discusión en el Sí, Frente sí, Amplio, en ha donde sido una discusión esperan... intensa. Sí. Ha sido una discusión intensa además que lleva más de un año, ¿no? Y con la O sea, intervención del propio presidente de la República, que tuvo que salir a escena para... pero no solo hoy, ¿no? El presidente de la República, el ministro de Trabajo, tuvieron una actuación fundamental cuando este proyecto se discutió en el Parlamento, cuando se discutió, perdón, en el Consejo de Ministros. ¿Sí? Se llegó a un acuerdo en el Consejo de Ministros donde también había puntos de vista disímiles de hasta dónde ir. Lo que todo el mundo está convencido en el Frente Amplio es necesario reformar caja militar. Es un sistema de distribución injusto. Es la única caja paraestatal que no se ha tocado. Se modificó caja policial, se modificó bancaria, se modificó notarial. Hay que genera que todos los uruguayos, todas las uruguayas, destinamos entre 500 y 700 millones de dólares por año para financiar la caja militar y nos genera una situación muy complicada. Sí, y sí, además tiene algunas situaciones que son profundamente injustas. Jubilarse con un grado superior, sí, ya no, acá con el hemos 100%. discutido Bueno, la pero el fondo del caja. tema es ese. Pero pero el fondo del tema es ese. Lo que hay que discutir es la justicia y injusticia del sistema. No solo del proceso de discusión de que un diputado no presta el voto. Lo que está en cuestión acá es cómo los uruguayos financiamos solidariamente todo el sistema de seguridad social. Y tenemos un sistema de seguridad social en este punto injusto que hay que reformarlo. Bien. Está claro. Javier Miranda, presidente Muchas del Frente gracias. Amplio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho Hasta gusto, mañana. encantado.